Bienvenidos a esta nueva edición de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 15 del primer libro de Samuel. En el capítulo 13 vimos cómo Saúl no siguió las instrucciones divinas y cómo a través del profeta Samuel Dios le dijo que su reino sería desechado. Sin embargo, en ese momento Dios no lo hizo. Dios estaba trabajando en Saúl, en su carácter, en las inclinaciones pecaminosas de su corazón. Trataba de darle más oportunidades para que él enmendara sus errores. Hoy vemos que Dios nuevamente le asigna una batalla, confiando en que en esta ocasión haría las cosas bien. ¿Qué pasó? ¿Aprovecharía Saúl esta oportunidad? Tomemos nuestra Biblia juntos y descubramos las lecciones que nos deja el capítulo de este día. Notemos lo que registra los versículos 1 al 3. Samuel dijo a Saúl: el Señor me envió a que te ungiera rey de su pueblo Israel. Oye pues la palabra del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso: voy a castigar lo que hizo Amalec a Israel, que se le opuso en el camino cuando salían de Egipto. Ve pues, hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Las instrucciones de parte de Dios a través de Samuel eran claras. Sin embargo, Saúl nuevamente comete el mismo error. No sigue las instrucciones de Dios. Vemos cómo paso a paso Saúl iba deteriorando su corazón, dando rienda suelta a sus inclinaciones pecaminosas y olvidando lo que Dios le había dicho que hiciera. Notemos cuáles fueron los errores que Saúl cometió, errores que tú y yo no debemos cometer. El primero lo encontramos en el verso 7 y 8. Y Saúl hirió a Amalec desde Ávila hasta Shur, frente a la frontera de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, y a todo el pueblo mató a filo de espada. Recuerda las instrucciones de Dios. Mata a su rey, mata a todos los de su pueblo, no perdones a nadie. Sin embargo, Saúl perdonó al rey. La primera lección o el primer error que cometió Saúl es que cumplió las órdenes de Dios a medias. Esto es peligroso. Cuando Dios pide algo, debemos hacerlo tal cual Él lo pide. Si no, esto también se cataloga como una desobediencia. El segundo error lo encontramos en el verso 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag lo mejor de las ovejas, al ganado mayor, los gordos y a los carneros. No quisieron destruir todo lo bueno, destruyeron solo lo que era vil y flaco. ¿Sabes que Saúl hizo esto pensando o dando a entender que él lo hacía para posteriormente ofrecer todos estos animales en sacrificio? Pero las verdaderas intenciones del corazón de Saúl no eran estas. Era simplemente engrosar sus rediles. En realidad, el rebaño era para él, no era para ofrecerlo como sacrificios. Así que aquí vemos el segundo error. Cuidemos cuáles son las motivaciones de nuestro corazón. No hagamos cosas buenas que parezcan malas. Debemos tener mucho cuidado con este error. El tercer error lo encontramos en el versículo 12. Al día siguiente Samuel madrugó a encontrarse con Saúl, pero le dijeron: Saúl se ha ido a Carmel y levantó un monumento en su honor, y después volvió y se fue a Gilgal. ¿Por qué razón Saúl había levantado un monumento? La Biblia dice que era en su honor.
después de haber obtenido la victoria contra los de Amalek, levantar aquel monumento era robarse la gloria que le pertenece a Dios. Ese es el tercer error que Saúl cometió: no darle la gloria a Dios porque él realmente se lo merecía. Todo lo que tú eres, todo lo que yo soy, todo lo que podemos llegar a ser, es gracias a la misericordia de nuestro Dios. Por lo tanto, si hay alguien que debe llevarse la gloria, si hay alguien que debe llevarse los aplausos, los reflectores, es Dios, no nosotros. Veamos el cuarto error. Lo encontramos en el versículo 13 y 14. Samuel se presentó a Saúl y Saúl le dijo, escucha bien esto: bendito seas del Señor, he cumplido la palabra del Señor. Samuel entonces respondió, pues ¿qué es este balido de ovejas y mugido de bueyes que oigo? Mira, desde que Saúl vio al profeta Samuel dijo, he cumplido la palabra del Señor. ¿Lo había hecho? Claro que no. Había hecho todo lo contrario. Y mientras él hablaba, la voz de Saúl no se escuchaba porque se escuchaban más los mugidos de los bueyes y el balido de las ovejas. Este es el cuarto error que cometió Saúl. Es que sus hechos no iban de acuerdo con sus palabras. Pronto Samuel le reclamó y le dijo, ahí tienes escondido todo lo que es contrario a lo que dices. Si realmente cumpliste la palabra de Dios, ¿por qué tienes todas esas cosas ahí? Y Saúl se quedó sin argumentos. No cometamos este mismo error. El quinto error que cometió Saúl lo encontramos en el verso 15. Saúl respondió, de Amalek lo han traído. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y las vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos. ¿Te das cuenta? Aquí nuevamente él dice, lo que se perdonó es para sacrificarlo al Señor, pero realmente no era así. Y algo más, Saúl dijo, el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y las vacas. El pueblo simplemente siguió instrucciones de parte de su rey. Saúl ordenó que perdonaran todo esto, no el pueblo. El quinto error que cometió Saúl es que no se responsabilizó de sus actos y comenzó a culpar a los demás de sus malas acciones. Tú y yo debemos hacernos responsables de nuestras decisiones y también responsables de las consecuencias. Todo esto trajo consecuencias terribles a la vida de Saúl. Nota lo que dice el verso 26. Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, por cuanto desechaste la palabra del Señor. Él te ha desechado para que no seas rey en Israel. Las consecuencias finalmente llegaron para la vida de Saúl. A causa de su desobediencia, de no seguir las instrucciones de Dios. El Señor te ha desechado. Ahora, notemos lo que registra el versículo 30. Saúl suplicó, he pecado. Si el versículo termina en esta frase, he pecado, Saúl hubiese recibido el perdón y la gracia del Señor. Porque todo aquel que confiesa sus pecados, estos le son perdonados. Sin embargo, notemos cómo termina el texto. He pecado, dijo Saúl, pero te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel. Realmente Saúl no tenía un arrepentimiento genuino. He pecado, reconoció su pecado, sí, pero no era un arrepentimiento verdadero. Lo que él sentía era vergüenza de llegar ahora al pueblo y que éstos no aplaudieran la victoria que había obtenido contra los de Amalek.
¿Por qué razón o qué motivación tenía Saúl en su corazón por decir he pecado? Realmente no era algo verdadero del corazón. Porque Dios ve el corazón y conoce sus intenciones. Sabe que este es perverso. Pero Saúl cometió este error. Nunca reconoció sus faltas, ni siquiera buscó el perdón y el favor divino. Hoy tú y yo no debemos seguir los pasos que siguió Saúl y cometer los mismos errores. Pero si hasta ahora los hemos cometido, alza tus ojos al cielo y di, he pecado. No digas más nada, solamente di eso, he pecado. Señor, perdóname. Y el Señor extiende sus brazos de amor, su manto de justicia para contigo, y entonces te perdona. Me gustaría decirle al Señor hoy, he pecado, Señor, perdóname. Inclina tu rostro y oremos juntos. Padre, gracias por esta experiencia de Saúl. Son pasos que muchas veces nosotros mismos hemos dado. Y esto nos llevan directamente al fracaso. Hoy reconocemos nuestro pecado, nuestra falta, y te pedimos perdón. Límpianos, renueva nuestras vidas y ayúdanos a seguir adelante, no pecando más. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.